Esta primera reunión colectiva del programa Aula Escuela Comunidad. Hay que tener presente que vamos a hablar de varios conceptos clave a lo largo de nuestra presentación. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el fundamento de este programa Aula Escuela Comunidad? Tenemos el acuerdo secretarial número 1708 del 2022, por el que se establece el marco curricular común de la educación media superior. Este ya lo hemos analizado en reuniones anteriores. Bien, vamos a empezar por qué es el programa Aula Escuela Comunidad. ¿Sí? ¿Cómo lo define este acuerdo secretarial? Dice, se puede definir como una estrategia para articular a los y las distintas actores participantes en la construcción de los aprendizajes significativos y contextualizados del estudiantado de educación media superior con base del programa de estudios y necesidades o problemáticas de la comunidad mediante el desarrollo de proyectos escolares comunitarios. Entonces, tenemos otro concepto clave, proyectos escolares comunitarios llamados PEC. Y ese PEC es la estrategia que utiliza el programa Aula Escuela Comunidad. Es en lo que se va a traducir ese programa. El resultado final, vamos a obtener un proyecto escolar comunitario. Siguiente. Bien, ¿cuáles son los actores del programa Aula Escuela Comunidad? Primer actor, pues tenemos al director del plantel, subdirector, departamento de vinculación. En el caso de los planteles donde exista la figura, aquí tenemos la figura de vinculación, docentes, estudiantes, apoyo administrativo, que puede ser opcional, padres de familia, autoridad local opcional o autoridades de algunas organizaciones no gubernamentales. Siguiente. Dice, proyectos escolares comunitarios. Recuerden que los proyectos escolares comunitarios se abrevian como PEC. ¿Sí? Se reflejará la participación coordinada de agentes de distintos ambientes de aprendizaje, teniendo como referente la autonomía de la didáctica para el abordaje transversal de las progresiones de las unidades de aprendizaje curricular, lo que son las UAC, y este es otro concepto clave que nosotros tenemos que tener presentes, correspondientes a los recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento, recursos y ámbitos de formación socioemocional, objetivos de participación del estudiantado en la transformación de su contexto para el bienestar de la comunidad. Siguiente. Bien, ¿cuáles son los objetivos que persigue el programa Aula Escuela Comunidad? Primero, que los planteles se conviertan en escuelas abiertas y orientadoras. Tiene sus objetivos a corto y largo plazo. El objetivo a corto plazo es promover un aprendizaje contextualizado y significativo en el estudiantado. Recuerden, cuando hablamos de corto plazo es de 1 a 6 meses, ¿no? Que es lo que tenemos que lograr en un semestre. Y a largo plazo, fomentar una nueva cultura educativa basada en el trabajo colaborativo y la implicación de un conjunto social articulado. Eso pues, son los objetivos del programa Aula Escuela Comunidad. Siguiente, por favor. Dice, con los proyectos escolares comunitarios, que son los PEC, se busca contribuir al fortalecimiento de los siguientes aspectos: que el colectivo estudiantil disponga de espacios donde pueda ocupar un lugar central, activo, protagónico para la elección de desarrollo de proyectos comunitarios, disponer de mecanismos para trabajar la transversalidad de las progresiones de aprendizaje mediante el abordaje de una problemática situada. Bien, siguiente. Incidir en la formación continua del personal docente,
mediante la generación de espacios propicios para el debate, diálogo, trabajo colaborativo entre pares para desarrollar las WAC de los programas proyecto escolar, ¿cómo se llama? Proyecto escolar comunitario. Es el PEC, recuerden que es proyecto escolar comunitario. ¿Y las WAC qué son? Unidad de aprendizaje curricular. Bien. Involucrar a la comunidad en los temas educativos, avanzar en la concientización de padres, madres, tutores, tutoras y otras personas miembros de la comunidad sobre su corresponsabilidad con la educación de futuras generaciones. Siguiente. Dice, fundamento del programa Aula Escuela Comunidad. Recuerden que nuestra máxima ley es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí se derivan todas las leyes, reglamentos vigentes en nuestro país. Bien, recordando que el artículo 3º pues, es el que habla sobre la educación. Dice, artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 11 de la Ley General de Educación y el Diario Oficial del 15 del 05 del 2019. Y en este artículo, en este decreto del Diario Oficial de la Federación, me dice que el programa Aula Escuela Comunidad busca aportar el desarrollo de una educación de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el logro de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Bien, siguiente. El programa Aula Escuela Comunidad surge como una estrategia para concretar los principios y características de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Vamos a recordar cuáles son estos principios de la nueva escuela mexicana. Recuerden que la nueva escuela mexicana busca obtener 8 principios. Ustedes ya lo saben, nada más vamos a recordar cuáles son los principios de la nueva escuela mexicana. Identidad con México, honestidad, respeto a la dignidad humana, cultura de paz, responsabilidad ciudadana, participación en la transformación de la sociedad, interculturalidad y respeto por la naturaleza. Estos son los 8 principios de la nueva escuela mexicana. Siguiente. Vamos a ver cuáles son las implicaciones al vincular a la comunidad en la implementación del nuevo modelo pedagógico. ¿Sí? Nos dice, las y los estudiantes siguen siendo el centro de la educación, pero ahora en un escenario comunitario, amplio y diverso, con la riqueza de los saberes culturales y la experiencia que ofrece el interactuar con personas que son y piensan diferente, con quienes puedan convivir y detonar aprendizajes significativos a través del intercambio de ideas y reflexiones. Además, la comunidad debe ser el referente para que las y los docentes adecúen las formas de enseñar dentro y fuera de las aulas, de acuerdo con las características, necesidades y recursos del entorno social en donde se encuentra el plantel escolar. SEM 2023, página 9. Siguiente, la referencia. Dice, implementación del nuevo modelo pedagógico. Busca que las maestras y los maestros, en colaboración con la comunidad, puedan, primero, y algo muy importante, generan experiencias de aprendizaje en el aula, en la escuela o la comunidad, conectadas con situaciones del contexto del estudiantado, mediante el trabajo con las progresiones de aprendizaje de sus unidades de aprendizaje curricular, que son las WAC. De estos conceptos clave los tenemos que tener muy en cuenta.
con miras a generar cambios profundos en la conciencia y comportamiento del estudiantado. Bien, siguiente. Siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Orientar la reflexión para proponer de manera crítica alternativas de solución a problemas comunes. Utilizar la evaluación formativa como herramienta para mejorar. Así es como el marco curricular común de educación media superior constituye el principal recurso pedagógico del programa Aula Escuela Comunidad. Siguiente. A ver, componentes del programa Aula Escuela Comunidad. ¿Sí? El PAI tiene 4 componentes principales. Primero, pues, que tenemos como primer componente recursos pedagógicos, estructura organizacional que posibilite el trabajo coordinado de los agentes aula, escuela, comunidad, clima organizacional que motive el trabajo colaborativo y productos que evidencien el trabajo coordinado y articulado entre comunidad, escolar y sociedad. Vamos a analizar cada uno de ellos, cada uno de los componentes del programa Aula, Escuela, Comunidad. Siguiente. Primer componente del programa Aula, Escuela, Comunidad. Cada componente debe de responder a un cuestionamiento o a una pregunta. Para poder establecer este primer componente, ¿cuál es la pregunta, cuál es el cuestionamiento que al cual se debe de dar respuesta, ¿no? ¿Cuál es el sentido y orientación académica del programa Aula, Escuela, Comunidad? ¿Por qué se integra? Pues referentes curriculares y pedagógicos, y está integrando el marco curricular común de educación media superior. Los documentos de proyecciones de aprendizaje, orientaciones pedagógicas y los programas de estudio. ¿Sí? Siguiente. Segundo componente del programa Aula, Escuela, Comunidad. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes participan en el programa Aula, Escuela, Comunidad? Se tiene que conformar un comité en el plantel. Ahorita vamos a ver por quién está conformado. El colegiado docente, colectivo estudiantil y el colectivo escolar, apoyos administrativos y pedagógicos. Esto nos marca que es opcional y, por supuesto, la comunidad. Siguiente. A ver, ¿cómo se integra el comité del plantel? En el aula, ¿quién lo va a integrar? Los 2 docentes del plantel mínimo obligatorio. Tenemos que tener en el aula 2 docentes, 2 estudiantes del plantel mínimo obligatorio. En la escuela, el director o directora del plantel obligatorio, el subdirector o subdirectora, vinculación obligada en los planteles donde exista la figura. Aquí tenemos la figura, entonces, por ende, pues tiene que participar el departamento de vinculación. Un apoyo administrativo del plantel, que es opcional, y la comunidad, dice 2 padres de familia, madres, tutores de familia, 1 obligatorio, una autoridad local opcional y representantes de asociaciones civiles, de dependencias públicas o privadas de la comunidad, 1 obligatorio, donde exista la figura. Cuando nosotros integremos este comité en el plantel, ¿cuál va a ser el resultado de la integración? Un acta donde queda integrado este comité en el plantel. Vamos a ver las funciones del comité del plantel. Ahora, ya que se conformó este comité del plantel, ¿cuáles van a ser las funciones? Convocar a reuniones colectivas para elaborar, actualizar el diagnóstico de manera colaborativa, generar compromisos para el desarrollo de proyectos escolares comunitarios, PEC. A ver, los PEC, ¿cómo surgen? Porque se les llama proyectos escolares comunitarios. A ver,
¿Qué fue el resultado de qué? ¿O es una qué? El PAE. Es una estrategia que utiliza el programa Aula Escuela Comunidad. Y esa estrategia se va a materializar en el proyecto escolar comunitario. Ese es el resultado final que vamos a tener. E informar de los resultados a la comunidad en general. El responsable será el personal directivo. En este caso, es todo el personal directivo. ¿Estos proyectos son para los de primer semestre? Únicamente para los del nuevo primer semestre, que estamos iniciando con un nuevo modelo educativo que es el marco curricular común de educación media superior. Levantar minutos de las reuniones. El responsable será el apoyo administrativo o un docente. ¿Sí? Colaborar en diseños del programa, el proyecto escolar comunitario y su plan operativo. Los responsables serán todos, todas y todos los integrantes. Convocar y participar en reuniones del colegiado docente para dar seguimiento y retroalimentación en uso de las profesiones de aprendizaje. Continuamos con las funciones, por favor. Implementar estrategias de sensibilización entre la comunidad educativa, social, sobre la importancia de involucrarse y participar en el desarrollo del programa Aula Escuela Comunidad y los proyectos escolares comunitarios. Los responsables serán todas y todos los integrantes del comité del plantel. Supervisar el trabajo que se ha realizado fuera del plantel con apoyo de la comunidad. Los responsables serán todos y todos los integrantes. Regular la documentación del proyecto escolar comunitario y coordinar la evaluación del programa Aula Escuela Comunidad. Los principales responsables serán dos docentes y el apoyo administrativo. Siguiente. Otra función, enviar la documentación del proyecto, diseño y plan operativo del proyecto escolar comunitario. Minutas, estrategias didácticas del personal docente articuladas con el PEC y evaluación del proyecto escolar comunitario y los informes que requiera su dirección general para dar seguimiento a la implementación del programa Aula Escuela Comunidad. El responsable será el personal directivo. Bien, siguiente. Tercer componente. Recuerden que tenemos 4 componentes. ¿Sí? ¿Alguien recuerda el primer componente? ¿Cuál era el primer componente? No. A ver, Los integrantes, ¿no? No, ese es el segundo componente. A ver, componentes. Arriba. Eran 4 componentes. Recursos pedagógicos, primer componente. Segundo componente, estructura organizacional, donde se forma el comité. Tercer componente, clima organizacional. Y cuarto componente, productos que evidencien el trabajo articulado entre la comunidad escolar, sociedad. Aquí se va a tener que remitir un trabajo escrito, por llamarlo así. A ver, ahora sí vamos ¿en qué componente estamos? Tercer componente, clima escolar. Es algo muy importante. El tercer componente del programa Aula Escuela Comunidad debe de responder a este cuestionamiento para poder establecerlo. ¿Cómo hacemos posible el programa Aula Escuela Comunidad? ¿Cómo lo vamos a hacer posible? Pues ahora hace referencia al clima escolar propicio para establecer comunidades de aprendizaje que posibiliten desarrollar procesos de participación abiertos, inclusivos, trabajo colaborativo y la autonomía en la didáctica. Eso es algo muy importante. Vamos a tener autonomía en la didáctica y de nosotros va a depender hacia dónde queramos llevar el proyecto.
Si queremos dejar el proyecto en un nivel básico o llevar ese proyecto a un nivel superior. Pero no va a depender de mí, sino va a depender de todos. Siguiente. Cuarto componente, ahora sí, aquí viene la chamba de todo el comité, líder personal directivo, ¿no? Cuarto componente, productos que evidencien el trabajo coordinado y articulado entre la comunidad escolar y la sociedad. El cuarto componente responde al cuestionamiento de cómo concretaremos la formación integral del estudiantado con enfoque crítico, humanista, comunitario, desde la transversalidad. Está representado por los productos que resulten del trabajo articulado y colaborativo de los agentes del aula, escuela y la comunidad, siendo el principal producto el proyecto escolar comunitario. Ese va a ser nuestro producto estrella, ¿no? El proyecto escolar comunitario, que es la estrategia que utiliza el programa Aula, Escuela, Comunidad. Siguiente. Y aquí están los 4 componentes: referentes curriculares, estructura organizativa, que ya hablamos de ellos, clima escolar, productos del proyecto comunitario, ¿no? Ya los describimos, nuevamente los estamos recordando. Siguiente. A ver, fases, esto es algo muy importante. ¿Cuáles son las fases de implementación del programa Aula, Escuela, Comunidad? Tenemos 4 fases. La primera fase, que ya estamos trabajando en ella, elaboración del diagnóstico colectivo. Pues ver la situación de la escuela, el entorno de la escuela. Ya estamos recolectando información, o ya empezamos a recolectar información a través de un instrumento de recolección de datos. Puede ser cuantitativo, cualitativo. No me quiero apresurar a utilizar mi método de investigación mixto, porque ya sería mucha chamba, o sería un trabajo más complejo utilizar métodos de investigación mixto. Diseño de proyectos o proyectos escolares comunitarios. Vamos, la segunda etapa, tenemos que diseñar diseño del proyecto escolar comunitario, ejecución del proyecto, proyectos escolares comunitarios, y seguimiento y retroalimentación del PEC. ¿Sí? Todas estas fases tienen que estar vigiladas y les tienen que dar seguimiento nuestro comité. Siguiente, vamos a ver en qué consiste. Dice, elaboración del diagnóstico colectivo consiste en describir cuantitativa y cualitativamente las características, intereses, necesidades, recursos y problemas de la comunidad escolar y social. Es algo fundamental. Siguiente, por favor. Se sugieren 3 etapas para el desarrollo del diagnóstico colectivo. Es lo que nos sugiere. Etapa 1, reunión colectiva para escuchar y recuperar información sobre algunas características y necesidades o problemáticas en la comunidad. ¿Sí? Etapa 2, sistematización y análisis de información. Nosotros, ¿cómo optimizamos, cómo sistematizamos este análisis de información? Pues ahorita lo utilizamos con una hoja de Forms, que ya prácticamente nos sintetiza la información, pero podemos utilizar cualquier programa para la recolección y interpretación de información, como el Monte-Survey, diferentes plataformas, ¿no? Etapa 3, selección del problema, necesidad de la comunidad para el desarrollo del programa escolar comunitario. ¿Sí? Entonces, esas son las etapas que nos sugieren para el desarrollo del diagnóstico colectivo. Siguiente, etapa 3, selección del problema o necesidad de la comunidad para desarrollar el PEC, Programa Escolar Comunitario.
Dice, con base en los hallazgos del diagnóstico, las y los integrantes del comité del plantel se reunirán para identificar la principal o principales problemas o necesidades presentes en la comunidad. Se sugiere elegir una necesidad o problemática referida por las personas que la comunidad durante la primera reunión y comprobada con datos estadísticos, con el propósito de que sea un tema de conocimiento común o asunto de interés y relevancia para el colectivo estudiantil y sus familias. ¿Sí? Siguiente. Fases de implementación del PEC. Diseño del proyecto escolar comunitario. Ya vamos en la segunda etapa, recuerden que son 4. El proyecto escolar comunitario es la planificación de un conjunto de actividades para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje participativos, contextualizados y orientados a dar atención a una problemática o necesidad de la comunidad, apoyándose de la autonomía en la didáctica de los docentes y el trabajo colaborativo entre agentes del aula, la escuela y comunidad. Otra vez nos habla de autonomía en la didáctica. Aquí es mucha responsabilidad para el docente, ¿sí? Esta autonomía en la didáctica es algo, es una responsabilidad muy grande para el docente. Siguiente. Contenidos mínimos del proyecto escolar comunitario. ¿Qué debe de tener? Es una introducción, breve descripción del proceso realizado para construir el diagnóstico. Se recomienda utilizar las minutas de las reuniones realizadas para elaborar el proyecto escolar comunitario, así como la justificación para elegir la problemática, necesidad social y las progresiones de aprendizaje para desarrollar el programa proyecto escolar comunitario. Tenemos que anotar un propósito y alcance del proyecto escolar comunitario que establece lo que se busca alcanzar el impacto que tendrá en la comunidad a corto y mediano plazo, la temporalidad con la que se realizará, semestral, anual o otro. Recuerden que el proyecto, a ver qué significa el PAE. Proyecto, aula, escuela, comunidad. Tiene objetivos a. ¿Cómo? ¿Cuáles son los objetivos del PAE? ¿Cómo se establecen esos objetivos? A ver, se los dije. ¿Los 8 objetivos? No, objetivos del PAE. A corto y largo plazo. Por aquí me dice, puede ser semestral y estamos cumpliendo con un objetivo a corto plazo y a largo plazo y anual o otro que sería un objetivo del programa Aula Escuela Comunidad, que es un objetivo a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de corto plazo hablamos de 1 a 6 meses. Es que hay corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de corto plazo, de 1 a 6 meses, largo plazo, de 6 meses más. Bien, vamos a ver cuál es el contenido del TEC. Diseño general, descripción de las fases, actividades y progresiones de aprendizaje involucradas en el desarrollo del programa escolar comunitario, el plan operativo, que es muy importante, especifica las actividades a realizar en cada fase del proyecto, las progresiones de aprendizaje vinculadas, las estrategias didácticas, los tiempos en los que se realizarán y los responsables o personas participantes en cada actividad. Anexos, minutas de reuniones, cuadros, cuestionarios, etc. Todos estos, toda esta estructura del proyecto escolar comunitario es el que nosotros tenemos que remitir a la dirección general.
que es la que me está solicitando, pues a la parte de siguiente. Dice, el colegiado docente, academias, consejos técnicos académicos o sus equivalentes en el plantel serán los responsables de elaborar el diseño y plan del programa escolar comunitario. Para lo anterior deberán sesionar al menos una vez durante el semestre. Siguiente. Dice, el diseño y plan del PEC deberán asegurar la articulación de las actividades desarrolladas con las progresiones de aprendizaje de referentes de unidades de aprendizaje curricular, que son las UAC, en las planeaciones didácticas. Para esto último será fundamental que las y los docentes puedan ejercitar su autonomía en la didáctica. Otra vez nos habla de autonomía en la didáctica. Pues deberán proponer estrategias específicas para articular el trabajo en el aula con las actividades en el plantel y en la comunidad. A ver, antes de continuar, ¿cómo podemos definir una estrategia? ¿Quién me dice qué es una estrategia? Son todos los pasos para llegar a una meta, ¿no? Pasos para llegar a una meta. Otra percepción de estrategia. Todas las técnicas se van a utilizar para poner lugar en un aprendizaje o un proceso. A ver, en clase, nosotros, ¿qué observamos cuando un alumno va a dictar una materia? ¿Qué estrategia se utiliza? ¿Qué estrategia se utiliza los alumnos para dictar un examen? Primera estrategia, estudiar. Si no estudian, hacer un acordeón. Si no tienen el acordeón, pues van a copiar el día del examen. Son actividades, son cosas que Les voy a decir una definición de estrategia muy cortita. Es un uso alternativo de acción para pensar los tiempos. Bien, se los comento porque nos habla de estrategias. Siguiente, por favor. Dice, implementación del proyecto escolar comunitario, que es la cuarta fase. Dice, una vez que el colegiado docente defina qué proyecto desarrollará y se elabora el documento donde establezcan cuáles son las progresiones de aprendizaje del currículum ampliado y del fundamental, se estarán trabajando durante el semestre. El comité del plantel, a través de su dirección, enviará la propuesta a quienes participaron en la elaboración del diagnóstico y quienes estarán participando en el desarrollo del proyecto escolar comunitario, para después convocar a una segunda reunión con la comunidad en donde se establecerán acuerdos, compromisos para su desarrollo. Esta es la implementación del proyecto escolar comunitario. Y aquí va a ser cuestión de nosotros qué tan complejo queramos que se vuelva este proyecto escolar comunitario. Esperemos que se quede en lo mínimo necesario o supere nuestras expectativas. ¿Qué profundidad de conocimiento o qué profundidad de este proyecto escolar comunitario queremos darle, ¿no? Siguiente. Dice el seguimiento, la otra etapa, seguimiento y retroalimentación al programa proyecto escolar comunitario. El seguimiento es un proceso continuo que requerirá de momentos para analizar cómo se está trabajando en el proyecto escolar comunitario e identificar de manera oportuna si es necesario mejorar o cambiar algún aspecto a fin de asegurar el cumplimiento de su. Siguiente. Dice, algo que me toca a mí, me toca la parte directiva. El director o la directora, a través del comité del plantel,
será responsable de comunicar a la comunidad escolar sobre las acciones de seguimiento y establecerá los momentos que pueden ser mensuales, bimestrales, para dialogar sobre la implementación del proyecto escolar comunitario y quienes estarán presentes en esos diálogos. ¿Sí? Ya nos tocará, ya buscaremos la forma de llevar a cabo este etapa. El director o la directora será responsable de informar semestralmente los resultados del programa Proyecto Escolar Comunitario a la dirección general, a la que depende y a la comunidad en general. Bien. Bueno, pues ya sería todo. Y para cuándo sería